Hola muchachos, espero que se encuentren bien en compañía de toda su familia. Pero bueno, hoy día vamos a empezar, ¿no?, con las clases, o nuevamente volver a empezar con las clases de historia del Perú. Y hoy día nos toca hacer el segundo tema de, de nuestro libro, que es el Perú primitivo, o también llamado Primeros Pobladores del Perú, aunque también se le conoce con el nombre de el precerámico andino, ¿no? Es una etapa que abarca desde los 15.000 años antes de Cristo, cuando empieza a poblarse el Perú, hasta los 2.000 años antes de Cristo, ¿no?, cuando empieza ya a conocerse la cerámica. Ahora, esta etapa de nuestra historia presenta dos periodos. El primero es el periodo lítico, o también conocido como preagrícola, ¿no?, donde los grupos humanos eran nómadas o errantes, es decir, no tenían un lugar de vivienda estable, siempre estaban yendo de un lugar a otro. ¿Ven? También estos señores desarrollaron una economía de recolección, es decir, no producían nada, siempre estaban esperando que la naturaleza le ofrezca algo, y ellos solamente recogían lo que la naturaleza le ofrecía. A eso también se le llama una economía parasitaria. ¿Ven? Porque el hombre dependía, en este caso, de la naturaleza. En cuanto a las actividades económicas que desarrollaban, tenemos la caza, la recolección y la pesca. ¿Ven? Socialmente formaban bandas. ¿Y qué cosa eran las bandas? Socialmente hablando, eran grupos primitivos. Fueron las primeras formas de organización social que aparecieron en nuestro país. Y entre los principales grupos de este periodo, el periodo lítico, tenemos primero, ¿no?, al hombre de guitarreros, ¿no?, que se ubicó en Ancash, y son considerados los restos líticos más antiguos del Perú. ¿Ven? Por lo tanto, sería el primer poblador del Perú. Después tenemos al hombre de Piquimachay, Piquimachay I, que también se le conoce como la fase Ayacucho, ¿no? Bueno, es lógico, se ubicó en Ayacucho. Y aquí también se han encontrado restos líticos bastante antiguos. ¿Ven? Se disputan junto con guitarreros, ¿no?, cuál de ellos es el hombre más antiguo del Perú. Después de estos dos primeros restos, tenemos al hombre de Tacahuay, que se ubicó en Moquegua, vivió junto al mar, en el litoral, ¿no? Por eso que se le considera como el poblador más antiguo de la costa peruana, con una antigüedad aproximada de 11.000 años antes de Cristo. ¿Ven? Y una particularidad de este señor es que ya formaba campamentos estacionales, es decir, ya no va a estar yendo constantemente de un lugar a otro, ¿no?, sino que ya va a estar en un mismo lugar durante un buen determinado tiempo. ¿Y saben por qué? Porque lo que necesitaba para poder satisfacer sus necesidades lo encontraba frente a él, en el mar. ¿Ve? Era un gran consumidor marino, y eso, encontrar recursos en el mar, bueno, posibilitaba, ¿no?, que ya no tenga que estar yendo de un lugar a otro, ¿no? Interesante lo de este señor. Después tenemos al hombre de Chivateros, o también llamado el hombre del río Chillón,
Se ubicó acá en Lima, al norte de Lima, y es considerado el taller lítico más grande y más antiguo del Perú, ¿no? Primitivo. Después tenemos al hombre de Toquepala, ¿no? Que se ubicó en Tacna, en la llamada Cueva del Diablo. Y lo interesante, aparte que era ya un cazador superior, organizado, ¿no? Este señor ya elaboraba las llamadas pinturas rupestres, pinturas sobre las paredes, sobre la roca, ¿ven? Y pintaba principalmente escenas de caza. Después tenemos al hombre de Paigán, allá en Chicama, en La Libertad, también cazadores superiores, consumidor, ¿no?, de productos marinos, vivió junto al mar, ¿no? Y aquí se han encontrado los restos humanos más antiguos del Perú. Ya se han encontrado restos humanos, no solamente restos líticos, sino ahora restos de un ser humano. Bueno, en este caso fueron dos, de un hombre y una mujer. Por eso son los restos humanos más antiguos del Perú. Después tenemos al hombre de la Uricocha, en Huánuco, donde también se han encontrado pinturas rupestres y los restos humanos más antiguos de la Sierra del Perú. Y lo interesante es que todos los cadáveres que se han encontrado, que fueron 11, fueron encontrados incompletos. ¿Ven? Bueno, esos serían los principales representantes o los principales restos del periodo lítico o preagrícola. Después tenemos el periodo arcaico, ¿no?, que se divide en dos fases. Tenemos primero el arcaico inicial, temprano o inferior. ¿Ven? Arcaico inicial, temprano o inferior, donde los grupos humanos ya eran seminómadas, es decir, ya estaban durante un buen tiempo, durante un lugar, y después, bueno, cuando el clima cambiaba, se iban a otros lugares. ¿Y por qué ya eran seminómades? Porque ya empezaron a conocer la domesticación de plantas y animales. Entonces, esas son las principales características del arcaico inicial. Y entre los principales restos que encontramos para este periodo tenemos, pero permítanme mover la máquina un poquito para, ¿no?, también ver ahí el papelote. Ahora creo que sí se ve mejor, ¿no? Ahí está. Bien, pues entre los principales restos para, ¿no?, el arcaico inicial o inferior, tenemos primero al hombre de Nanchó, en Cajamarca, ¿ven? Y es considerado el primer horticultor del Perú, ¿no? ¿Y qué significa horticultura? La horticultura es agricultura, pero una agricultura inicial, una agricultura recién conocida, una agricultura inferior, una agricultura de huertos. ¿Y quién es el primero entonces agricultor inicial, incipiente del Perú? El hombre de Nanchó, ¿no?, en Cajamarca. ¿Bien? Después tenemos a Guitarreros II, que se ubicó en el río Santa, en Ancash. Bueno, pues también se le llama el hombre del río Santa, ¿no?, en Ancash, y es un antiguo horticultor. También antes era considerado el horticultor más antiguo del Perú, pero cuando se ubicó al hombre de Nanchó, se encontró que era de mayor antigüedad. Después tenemos al hombre de Paracas, que también se le conoce como el hombre de Santo Domingo. Se ubicó en Ica y es considerado el primer horticultor de la costa, ¿no?, de la costa. También se le considera como el primer pescador con red. También aquí en Paracas se ha encontrado el instrumento musical más antiguo del Perú, una flauta de hueso,
¿no? Y ya formaba pequeñas aldeas, ¿no? Agrupaciones humanas que ya durante un buen tiempo estaban en un mismo lugar. Después tenemos al hombre de Chilca, acá en Lima, al sur, y se le considera como el primer domesticador del perro, acá en el Perú prehispánico, en el Perú primitivo ya existía el perro, no el perro peruano, el perro que lo llaman también o conocido como el perro calato, ¿no? No tiene pelos o muy poquitos pelos. Bueno, también me estaba olvidando, estos señores gustaban de clavar a sus muertos antes de enterrarlos totalmente, ¿sí? Después tenemos al hombre de Telarmachay, ¿no? Ubicado en Junín. Y al hombre de Telarmachay se le considera como el primer domesticador de camélidos. Y los únicos camélidos que fueron domesticados en el antiguo Perú fueron la llama y la alpaca. La vicuña y el guanaco no, solamente llama y alpaca. Después tenemos al hombre de Jayhuamachay, ubicado en Ayacucho, que también es un antiguo domesticador de camélidos. Después tenemos al hombre de Piquimachay II, ¿no? Porque el Piquimachay I pertenece al periodo lítico. El Piquimachay II ya conocía la horticultura y especialmente se le conoce porque es el primer cunicultor. ¿Y qué significa cunicultor? Domesticador de cuyes. Es decir, el primer domesticador de cuyes en el Perú fue el hombre de Piquimachay II. Y por último, tenemos, ¿no?, el arcaico final, que también se le conoce como arcaico tardío o arcaico superior. Aquí, muchachos, hay un gran avance del hombre peruano, ¿no?, del hombre andino peruano prehispánico. Por eso es que algunos investigadores, ¿no?, lo llaman el neolítico peruano, porque hay una tremenda revolución dentro de la vida del hombre. Por ejemplo, acá encontramos los inicios de la civilización. Aquí ya empiezan a originarse las altas culturas, ¿ven? Aquí la agricultura ya se ha desarrollado. Aquí también encontramos los orígenes del Estado, es decir, sociedades ya organizadas en forma más compleja, donde ya va a haber leyes, ¿ven?, va a haber gobernantes, gobernados. Por eso es que también se dice que acá, en el arcaico final o en el arcaico superior, están los orígenes de la teocracia. La teocracia es la primera forma de gobierno que aparece no solamente en el Perú, en el mundo, y donde gobernaban los sacerdotes, ¿no? Entonces, la primera forma de gobierno que aparece en el Perú es la teocracia. ¿Y dónde aparece? En el arcaico final o superior. Aquí también, en el arcaico final, están los orígenes de la jerarquización social, es decir, de las clases sociales. También están los orígenes de el ayu, es decir, la comunidad, la agrupación de familias. También está el inicio de la arquitectura monumental, las grandes edificaciones, pero edificaciones ceremoniales. ¿Ven? También está el inicio de la textilería y de la escultura. ¿Ven? Así es. Entre los principales restos que encontramos para el arcaico superior o tardío está el hombre de Cerro Paloma, acá en Lima, que es considerado el primer sedentario, ¿no? El primer sedentario, es decir, ya vive en un mismo lugar, ya no está yendo de un lugar a otro. Lo que sí hay que tener en cuenta es que la arquitectura que construye el hombre de Cerro Paloma no es una arquitectura
ceremonial o religiosa, es una arquitectura que le podría decir comunal. ¿Ven? Sí, es una plaza comunal. La arquitectura ceremonial aparece en Sechín Bajo, en Casma, en Ancash, y es, como les decía, la arquitectura ceremonial más antigua del Perú. Es verdad, es más antigua inclusive que Caral. ¿Ven? Sí, pero la diferencia es que Caral es considerada por la gran mayoría de estudiosos como la primera, o en todo caso los orígenes de la civilización, no solamente en el Perú, sino en América. Y en Caral ya encontramos ciudad, según los estudios que se han realizado y las interpretaciones que se les ha dado. Entonces, después de ese Chimbajo, tenemos a Caral, que se encuentra en Supe, acá al norte de Lima. ¿Ven? Y se le considera como la civilización y la ciudad más antigua de América. Después tenemos a Huaca Prieta, en La Libertad. Y aquí en Huaca Prieta encontramos los inicios de la textilería, es decir, el telar, o disculpen, no el telar, las telas. El telar es la máquina. Aquí se inicia ya la fabricación o elaboración de telas. Tenemos, ¿no?, la famosa tela del cóndor, hecha de algodón, y con la técnica del entrelazado. ¿Bien? Y tenemos también en Huaca Prieta que ya se elaboran los famosos mates pirograbados, que eran recipientes elaborados con cáscara de calabaza, mate. Es donde ahora, ¿no?, hasta ahora se bebe la famosa chicha, los famosos potos, ¿no? Allá en el norte se siguen fabricando esto. ¿Bien? ¿Y por qué pirograbados? Porque sus adornos lo grababan con fuego. ¿Ven? Por eso. Y por último tenemos a Otosh, ¿no?, en Huánuco. Aquí encontramos los inicios de la escultura. Y también encontramos al templo más antiguo de la sierra, ¿no? Es la escultura y el templo de las manos cruzadas. Bueno, muchachos, eso es más o menos a grandes rasgos todo lo que es el Perú primitivo. Espero que les haya gustado y lo mejor, que hayan entendido, ¿no? Estaremos tratando ya de preparar una nueva clase para ustedes. Cuídense bastante y nos vemos hasta otra ocasión.